Pues nada, al final la idea de esta charla era un poco hablar sobre la resiliencia energética, como comentábamos, que al fin y al cabo pues, viene a ser la capacidad de hacer frente a los contratiempos, ¿no? A nivel energético. Sobre todo esto a raíz del apagón que hubo, ¿no? Seguro que muchos usuarios residenciales os preguntarían sobre por qué no me ha funcionado mi planta, tal, si era para ello, ¿no? La que lo quería. No sé un poco ahora desde entonces o cómo ha cambiado el comportamiento en este tipo de usuarios y los pedidos que hacen ahora seguramente también están enfocados de otra manera. No sé un poco... Sí, correcto. De hecho, Víctor, el apagón ha supuesto pues, muchas cosas, ¿no? Para empezar, y a mí siempre que he hablado de fotovoltaica me gusta comentar esto, ¿no? Porque la electricidad es una cosa como que damos por sentado en nuestra vida, ¿no? O sea, es el típico elemento que cuando lo pierdes lo echas de menos. Y evidentemente cuando tenemos un corte de suministro en casa, que lo habitual es que 2 o 3 veces al año tengamos algún corte de suministro, bien porque en nuestra propia casa hemos superado la potencia contratada y nos salta el limitador, bien porque hay una avería en zona o porque hay un trabajo de mantenimiento relativamente habitual y dependiendo de la zona donde uno resida, pues puede ser incluso más habitual el sufrir un apagón, ¿no? Lo extraordinario de lo que aconteció en abril fue porque fue un apagón general. Un apagón muy importante y muy crítico en muchos sentidos. Y efectivamente existe un aspecto que nosotros además siempre hemos puesto negro sobre blanco cada vez que hacíamos una propuesta de autoconsumo fotovoltaico para un cliente, que era qué pasaba con una instalación fotovoltaica si se produce un apagón. Y bueno, pasó lo que pasa con todas las instalaciones de generación eléctrica que pasó ese día, del mismo apagón. Ese día se produjo, bueno, lo que se sabe hoy día, aunque la investigación y las responsabilidades siguen ahí, esto seguramente está en proceso de bastante tiempo porque no es fácil, no se pueden llegar a conclusiones muy rápidas en nuestro sector y afortunadamente los datos están ahí, es cuestión de analizarlo, pero estamos hablando de que tenemos que investigar pues, unos microsegundos, unas milésimas de segundo, que fue lo que aconteció y lo que provocó todo ese efecto dominó. Una de las consecuencias del apagón fue que también el usuario empezó a entender mejor, ¿no? O a captar eso que para nosotros es muy cotidiano de qué es un kilovatio hora, qué es un kilovatio de potencia, de dónde viene la energía, cómo se transporta hasta tu vivienda, hasta tu electrodoméstico y bueno, toda esa cultura y educación que se hizo en torno al apagón, pues quieras que no, pues alimenta un poquito también lo que es la divulgación de lo que nos dedicamos a nosotros básicamente, que es poner electrodomésticos muy especiales porque producen electricidad para otros electrodomésticos. Entonces, bueno, el usuario debe de saber, el usuario de fotovoltaica, como digo, nosotros ponemos negro sobre blanco en los presupuestos y en las ofertas, que cuando hay un corte de suministro de la red eléctrica, las instalaciones fotovoltaicas se apagan. Se apagan automáticamente. Y se apagan por una cuestión normativa, igual que ese día se apagaron todas las centrales eléctricas. Y es porque un corte de suministro en la red eléctrica se puede producir bien por una avería en la zona o bien por un trabajo de mantenimiento. En ambos casos, tú lo que no puedes reparar ese error en la red eléctrica si en ese mismo cableado recorre electricidad, porque si no te lleva básicamente a un técnico por delante. ¿Vale? Entonces, al final, esta cuestión normativa está ahí por un puro tema de seguridad con respecto a los trabajadores y técnicos que tengan que ir a reparar esa avería o ese fallo en la red. Entonces, todos los sistemas de generación eléctrica deben de apagarse si se produce ese corte de suministro para no inyectar en la red electricidad. Dicho esto, claro, al usuario normal de fotovoltaica le choca, ¿no? Es decir, de hecho, por ejemplo, ese día el corte de suministro se produjo en torno a las 12 del mediodía en un día fantástico de producción fotovoltaica, porque el día era prácticamente en toda la península súper claro, no había lluvia, no había nubes y la producción en ese momento era fantástica.
Y es lo que pasaba en las casas de los usuarios, que en ese momento las instalaciones todas estaban produciendo maravillosamente, ¿no? Entonces tú tienes un tejado donde impacta el sol y ese sol produce con placas fotovoltaicas electricidad y a mí qué más me da que se vaya la luz en la calle si la electricidad la estoy tirando yo de mi tejado hacia mi casa, ¿no? Pero bueno, las instalaciones fotovoltaicas actúan en simultaneidad con la red y si la red falla, pues entonces también falla el equipo. Para salvar este aspecto, evidentemente la fotovoltaica proporciona una solución, que son los sistemas backup. Todos escuchamos durante esos días, por ejemplo, durante ese mismo día, y todos estábamos preocupados por cosas muy cotidianas, que era, oye, ¿qué pasa en los hospitales? ¿Qué pasa en los centros de comunicación? Es decir, ha habido un corte de suministro de luz, pero hay una serie de sectores que son críticos. Es decir, que esto coja un corte de luz en una sala de cirugía, se puede llevar una vida por delante, ¿no? Entonces, todos estos centros de trabajo, centros de información, centros médicos, tienen lo que se llaman sistemas backup. Aquí, por ejemplo, en Sevilla, el Hospital y el Centro Sanitario del Virgen del Rocío cuenta con una propia central eléctrica dentro del hospital, que si se produce, por la idea de que si se produce un corte de suministro, el propio hospital esté alimentado durante X tiempo, porque esa central es para un respaldo, para algo extraordinario. Y durante unas horas, y ese día lo escuchamos en la radio, a medida que fue viniendo la luz, ¿no? Oye, los centros críticos médicos de información y de comunicación tienen esos respaldos, tienen esos backup, esos sistemas de seguridad, si hay un corte de suministro, pero esos son limitados, van a durar un tiempo que es la energía que tengan en ese momento para poder suplir ese corte de suministro. Este tipo de soluciones se pueden acoger uno a nivel residencial, y es esta misma idea, un sistema backup. Los sistemas backup en sistemas residenciales son una parte de funcionalidad, es decir, es un dispositivo que debe incorporar ciertos componentes de la instalación fotovoltaica, por una parte, y por otro lado es tienes que configurar la instalación eléctrica del cliente, ¿vale? Porque al final la fotovoltaica, técnicamente hablando, tú puedes inyectarlo en cualquier punto del suministro de una casa, ¿vale? Cualquier punto de luz de una vivienda. Pero para que haga una función backup, tú tienes que conectar en un sitio muy especial la instalación fotovoltaica. Entonces, no es solamente la incorporación de un dispositivo, sino que también requiere de una instalación eléctrica de la planta fotovoltaica un tanto especial. Luego, además, pasa una cosa, los sistemas backup van a proporcionarte electricidad si en ese momento hay producción solar, y evidentemente van a proporcionarte la energía que las placas produzcan en ese momento, y esa será la energía que tendrás disponible. Si te pasas, pasa como la potencia contratada, si te pasas de lo que tienes ahora mismo de energía disponible, te salta el contador, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo con la planta fotovoltaica. Por este motivo es muy importante, y además es una condición sine qua non, es muy importante que un sistema backup tenga una batería de respaldo. Entonces, las consecuencias que han venido en parte del apagón es que el usuario ha entendido mejor este tipo de situaciones, entiende mejor cómo va la electricidad general para hacer este tipo de eventos. No son eventos que queramos que se repitan, evidentemente, pero bueno, sirven a veces para este tipo de cosas. El usuario debe de entender que para poder tener energía en su vivienda, si hay un corte de suministro de la red eléctrica, debe de tener un sistema que produzca electricidad, pero aparte que también la tenga almacenada. Y todo eso hay que combinarlo con el sistema de backup, que es la incorporación de dispositivos y funciones dentro de la instalación y de una instalación eléctrica un tanto especial para que dé esa función. Hay usuarios, evidentemente muchos usuarios de sistemas backup, que ese día sencillamente no se enteraron de que se fue la luz. Porque los sistemas backup tienen esa particularidad de que saltan automáticamente, son una respuesta en cuestión de milisegundos, y lo mismo no te enteras ni hay un breve parpadeo de luces. Entre que se ha ido la luz en la calle y se conecta toda tu instalación fotovoltaica para alimentarte todo tu consumo, lo mismo ni lo notas. Y hubo usuarios que ni lo notaron. Solamente se percataron de que se había ido la luz
cuando se enteraron por sus familiares, vecinos, etcétera, pero no porque en su casa se hubiera cortado el suministro de electricidad, porque para eso tenían instalación fotovoltaica. Nosotros, Víctor, claro, nosotros este tipo de eventos no son cosas que uno, antes de que pasen este tipo de eventos, no se plantea, ¿no? Al final, no ves más la ficción supera la realidad, ¿no? La cosa es que nosotros siempre hemos trabajado con sistemas backup. Es una solución que hemos ofertado al cliente. Cuando nos propiciaba el cliente, oye, pues mira, yo tengo un corte de suministro aquí en la zona, porque por el motivo que sea, ¿no? La zona relativamente alejada, la red eléctrica por aquí está muy mal. Entonces suelo tener varios cortes de suministro a lo largo del año y me fastidia mucho, ¿no? Hay una solución para eso, evidentemente, pues la solución de incorporar baterías y sistemas backup. Pero claro, nosotros nunca hemos vendido fotovoltaica o autoconsumo diciendo, no, es que va a haber grandes apagones en el futuro. Entonces, por eso te conviene también este tipo de solución, ¿no? Lo que sí es cierto es que a día de hoy la red eléctrica necesita cambios importantes para que esto se produzca. Y mientras que esos cambios no se lleven a cabo, el riesgo de que se pueda reproducir un apagón como el pasado abril está ahí. Y ante eso, evidentemente, ha habido muchos usuarios y muchos clientes que nos han dicho quiero una solución, algo que en este tipo, si se vuelve a repetir este tipo de situación, pues evidentemente pueda salvarlo con un sistema fotovoltaico y en el fondo de todo esto está un sistema en el que yo sea independiente eléctricamente.